días. Bueno, vamos a orar. Señor, Dios mío, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, Señor, por tu amor, por tu amor en nuestra vida, Señor. Dios mío, estamos agradecidos, Señor, y Señor, alegres de poder escuchar tu alabanza, tu adoración, de poder reencontrarnos contigo, Señor. Dios mío, de poder sentir en nuestro corazón de que te necesitamos, Señor, y reconocer que eres Dios, Dios mío, que te necesitamos, Jesús. Dios mío, háblanos hoy a través de tu palabra. Señor, trae una palabra viva, eficaz para nuestra vida, Señor. Dios mío, trae una palabra que nos afiance más en acercarnos a ti, Señor, en reconocerte más en nuestras vidas y saber que te necesitamos. Señor, y toca cada corazón que está aquí, Señor. Dios mío, Padre, tú sabes que no hay nada por casualidad, todo es por una causa, Señor. Dios mío, si estamos aquí es porque tú nos has traído y que es necesario escuchar tu palabra y es necesario recibirla. Por eso, Señor, aumentanos la fe, danos la fe suficiente para poder recibirla, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y es verdad, no hay nadie aquí por casualidad. Estamos por una causa y esa causa es porque Dios lo permite. Amén. Porque Dios lo permite. Quería compartir una parábola muy conocida, que es la parábola del hijo pródigo, que viene en el Evangelio de Lucas, capítulo 15. Quizás muchos la habéis o la hemos escuchado, leído, pero la palabra de Dios a veces se repite en nuestras vidas, a veces la leemos una y otra vez y siempre nos alimenta, siempre nos habla. No hay una palabra que digamos, ya la sé, ¿no? Porque no es un libro de memorizar o de solamente conocer, sino es un libro de enseñanza, es un libro de vida. Es un libro, como dice la palabra de Dios, que es alimento, es medicina para nuestras vidas, ¿sí? Para nuestra alma. Y dice la palabra de Dios en Lucas 15, versículo 11, dice: también dijo: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Amén. No quiero decir si alguien se siente reflejado en la palabra, pero la palabra de Dios nos habla, ¿no?, del Padre, ¿no?, que tenía bienes, que no le faltaba de nada, que tenía la provisión. Y la palabra de Dios nos habla de que Dios es nuestro Padre y si creemos en Dios, confiamos en Dios, y si estamos en la casa de Dios. Y la casa de Dios no es este lugar. El jueves pasado tuvimos una situación aquí. No sé si estará la persona, pero tuvimos una situación de una persona que, sintió de que la habíamos menospreciado y la habíamos, menospreciado. Y decía: no, porque yo venga a por lo que vengo, a por alimento, me podéis hablar mal. Y no fue así. Y si fue así, pues pedimos perdón, o si alguien se siente a veces maltratado o no bien atendido, pues pedimos perdón, porque somos personas y con la avalancha de personas que vienen tenemos que a veces que hacerlo de una manera agilizada y quisiéramos tener el tiempo posible para poder compartir, para poder hablar, para poder conocernos, para poder realmente transmitir lo que en un momento como ahora, que estamos todos tranquilos, pues reflejamos o damos, que es la palabra de Dios, ¿no?, y el mensaje que queremos dar, que es el mensaje de salvación. Y una de las cosas que se dijeron es que esta es la casa de Dios, esta es la casa de Dios y esta no es la casa de Dios.
Esto es un lugar donde le llamamos iglesia, pero esto fue un gimnasio hace unos años. Esto es un lugar de piedra donde nos juntamos hoy y mañana podemos transformarlo en otra cosa natural. La casa de Dios es nuestra vida, en nuestro corazón. El Señor nos vino a enseñarnos de que Él quiere hacer casa en nosotros. Y la casa que quiere hacer en nosotros es donde Él habite. Y esa será la casa de Dios. Amén. La casa de nuestro Padre. Por lo tanto, lo que quiere decir que el Padre tenía bienes. El Hijo vivía en la casa del Padre. Eran uno, como dice Jesús. El Padre y yo somos uno, ¿no? La unidad de estar cerca de Dios, de no apartarse de Dios, de reconocer que necesitamos a Dios en nuestra vida. ¿Cuántos nos hemos apartado del Señor? En la libertad que Dios nos da. Porque no vivimos en una religión, vivimos en una gracia constante. De que sí hay unos mandamientos, de que sí hay unas leyes que vienen en la palabra de Dios y están escritas, pero a veces sin conocerlas o sin creerlas, a veces se hacen reales en nuestra vida. Yo los mandamientos que vienen en la palabra de Dios es que no hace falta que yo sea un creyente, solamente los he visto en mi vida. Cuando he matado, cuando he robado, cuando he adulterado, pues las cosas han ido mal en mi vida. No ha sido falta creer o no creer, es que es una ley que es natural, que es la creación de Dios. Y el Padre nos habla de que nos da la libertad, ¿no? Nos da la libertad de poder elegir, de poder escoger. Y Dios nunca nos va a dejar escoger o nos va a dejar. Dios no va a querer que escojamos lo que muchos hemos escogido, ¿no? Que es apartarnos de Dios, alejarnos del Señor por completo, dejar la casa de Dios. Y no es la casa de Dios de la iglesia, porque muchos de los que hay aquí, muchas veces cuando hablo con ellos me dicen, yo participaba en la iglesia de no sé dónde, de tal país, de tal sitio, y me alejé de ella. Sí, la verdad que esos lugares se predica la palabra de Dios, pero realmente lo que la palabra quiere darnos a entender es que nosotros somos la casa de Dios, y siendo la casa de Dios tenemos que dejar que habite el Padre en nuestra vida. Nos alejamos, nos perdimos. Muchos cogimos los bienes, pedimos los bienes que ni nos pertenecían. Es mío, mi vida es mía, yo hago con mi vida lo que quiero. Y realmente no es así, porque tú no tienes autoridad en tu vida. Muchos somos tan egoístas, ¿no? O soberbios, ¿no? Que decimos, yo con mi vida hago lo que quiero. Sí puedes hacer lo que quieras. Hasta puedes atentar contra tu vida, claro que sí. Pero date cuenta que la vida no te la dio nadie más que Dios. Y que la vida no te la quitará más que Dios también. Dios es el que da y el que quita. Él es el soberano. Y por lo tanto tenemos que darnos cuenta de que nosotros tenemos que reconocer, ¿no? De que esos bienes no son nuestros. Como también muchos talentos, muchos dones que hay en nuestra vida, muchas facultades que hay en nosotros que a veces las desperdiciamos y no nos damos cuenta de que son un desperdicio, que tendrían que servir pues para hacer el bien, para servir a Dios, para darle buena utilidad. No sé si me entiendes. A veces tenemos actitudes, como pueden ser nuestros pensamientos, la libertad que Dios nos ha dado de poder caminar, de poder pensar, de poder escoger, de las fuerzas que a veces nos ha dado naturales, que para muchos casi son sobrenaturales. Veo gente fuerte, inteligente, sabia. ¿Y cómo lo utilizas? ¿Para qué lo utilizas? ¿Para estar como le pasó al hijo pródigo? Dame mis bienes, dame los bienes que me pertenecen. Y sí, es verdad, Dios te da. ¿Por qué? Pues porque te da la vida, porque te da libertad, porque te da, te lo vuelvo a decir, te da la gracia, te da la unción para que puedas escoger. Pero para Dios lo que quiere es que escojas el bien, que seas un hombre, una mujer de bien, que las vidas te vayan bien, porque en la casa de Dios dice que hay provisión. Y ya no es la provisión natural, que la cual muchos vamos a ella, el alimento que falta, porque fíjate la palabra de Dios lo que está hablando el hijo pródigo. Desperdició, malgastó todo lo que tenía. ¿Por qué? Pues porque no lo supo valorar, no lo supo reconocer realmente. Y al final de las cuentas dice que pasó hambre. Amén. Dios no te ha creado para que pases hambre, ni para que sufras. Dios te ha creado pues para que reconozcas a Dios en tu vida, para que veas o entiendas para qué Dios te ha traído a este mundo, para que
seas merecedor, aunque podemos decir ninguno nos merecemos, pero a mí me hablaba esa palabra, ser merecedor de ser hijo de Dios, ser merecedor de ser una persona la cual has venido a este mundo. ¿Para qué? No para estar mendigando, sino para estar en la casa de Dios. No es necesario ser rico o ser pobre para merecerlo. No es necesario tener todas las cosas de este mundo para poder ser digno de lo que vamos a leer, sino solamente reconocer que somos hijos de Dios. Y eso nos va a hacer de que, como dice su palabra, tengamos el respeto o el temor, como habla la palabra de Dios, ¿no? Que es el principio de la sabiduría, porque todo lo que hagamos en este mundo tenemos que hacerlo con sabiduría. La sabiduría es el saber de Dios, el escoger bien, el reconocer que no tenemos esa independencia de unos bienes que no son nuestros, sino que el reconocer, el saber de que si tenemos esas facultades de ser, pues bueno, lo que Dios ha puesto en nuestra vida es por algo, para algo, y sobre todo es pues para agradar al Señor, para andar en orden delante de Dios. Amén. Dice que tenía otro hermano, y ese hermano después dice la palabra que, bueno, se enojó porque le ha dado todo a... Podemos leerlo, ¿no? Pero yo me imagino que ese hermano ni estaba... Era próspero, era rico, tenía de todo, porque estaba en la casa de Dios, porque los bienes reconocía que no eran bienes suyos, sino que eran bienes que venían del Señor. Amén. El otro día me decía un hermano y me decía, un derrochador era, un malgastador. Y me decía, hermano, nosotros no podemos tener miedo a nada, porque tenemos al Dios que es el Dios del oro y de la plata. Por lo tanto, nunca nos va a faltar. Y es uno de los que más le falta y vive en escasez, porque es un derrochador. Porque malgasta y malgasta y malgasta. Y a veces pues se da cuenta de que viene mucha escasez. Y nosotros tenemos que darnos cuenta de que tenemos un Dios que es el dueño, sí, de todo. Y como dice su palabra, Él tiene poder sobre todo, porque Él les dice la palabra que es el dueño del oro y de la plata, pero sobre los hijos que reconocen al Padre, que han aprendido del Padre, que en su casa está el Padre, un Padre que es austero, que es sabio, que es comedido, que no es malgastador, que del salario que da a sus obreros, a sus hijos, es el digno para ellos. Amén. El otro día le compartí a un hermano de que todo obrero es digno de su salario. Y esa dignidad es de lo que se merece. Y a veces nuestro salario que hemos puesto, hermanos, muchos, ha sido un salario que, ya no hablo económico, sino un salario de vida, un salario espiritual, un salario desmesurado, un salario que no es en el que nos pertenece a nosotros. Amén. Y al final derrochamos de tal manera, pensando de que es mío, de que dame los bienes, dame la vida, yo hago lo conforme quiero conmigo, yo tomo mis decisiones, yo voy donde quiero, yo hago como quiero, que al final, como dice la palabra de Dios, al hombre todos los caminos le parecen caminos de vida, pero al final son caminos vacíos, caminos de muerte. Amén. Y yo me he sentido reflejado en esto. Yo he estado muchos años apartado de la casa de Dios, no de esta iglesia, sino del Padre, que reconozco, celestial, divino. Y he sido un derrochador, he sido un malgastador, ya no natural, ya no económico, sino natural, hasta que Dios vino a mi vida. Y cuando Dios vino a mi vida me di cuenta de que no es que en la casa del Padre hay provisión de todo, que sí, que es real, pero sí tengo la cobertura de Dios. Sí tengo y puedo reconocer que con el Señor tengo la bendición de Él, para todo, para todo. Él dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Ay, amigo, y muchos hemos salido de la parentela y nos hemos acercado y muchos hemos perdido esa dignidad de ser real sacerdocio santo, de ser escogidos. Yo he escuchado personas que han caído en pecado y han destruido de tal manera su vida por aferrarse a la necesidad que tienen, desde su interior hasta su exterior, porque nuestra necesidad no es exterior. El frío que pasamos o el hambre que tenemos no es superficial, es de nuestro interior. Si nuestro corazón está lleno, si nuestro corazón está conforme, está como es, dice la palabra de Dios, está saciado,
Como decía el salmista, mi copa está rebosando. Ay, amigo, todo lo que venga después, tiempos malos, tiempos difíciles, vamos a poder soportarlos. Pero por causa de la necesidad y del hambre y del vacío que hay en nuestras vidas, pues perdemos la primogenitura y al final, pues nos vamos a apacentar cerdos, como dice la palabra de Dios. Apacentar cerdos en la casa de Dios y en el pueblo de Dios era como una maldición, puesto que el cerdo no era aprobado por la ley ni por la comida kosher. Quien apacentaba cerdos eran pues la gente que, lo más último que había. Y yo creo que todos los que estamos aquí, sin hacer acepción de ninguna persona, todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Todos los que hemos venido a este mundo. El otro día yo estaba orando y leyendo y tenemos muchos pensamientos y muchos decimos que, bueno, el hombre nace con pecado. El hombre de por sí ya nace con la semilla del pecado. El hombre y la mujer que nacen con la bendición de Dios, que es la vida. Y la vida no es para desperdiciarla, la vida no es para derrocharla, como yo compartí un día aquí, malgastarla, quemarla. La vida es para reconocerla y aprovecharla. Y la mejor manera de aprovecharla es estar cerca del Padre, el cual es el dueño de todo. Y es el que nos va a dar la provisión. Fíjate lo que dice la palabra: y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Amén. ¿Cuántos nos hemos arrepentido? No sé tú, pero yo me he arrepentido muchas veces de muchas decisiones que he tomado muy erróneas. Yo he tomado muchas decisiones en mi vida sin consultar a Dios, ni a la gente que me amaba, ni a los seres queridos que me han dicho, no, no lo hagas. Y yo he tomado esa decisión. ¿Por qué? Porque estaba vacío, porque no tenía rumbo, porque no tenía luz en mi vida, en mi corazón. Y vivimos tiempos donde parece que lo sabemos todo, pero vamos donde nos lleva la marea de este mundo. Y no es buena la marea de este mundo, la dirección de este mundo. Vayamos donde nos dirige el Señor. Movámonos a la voz de Dios. Movámonos conociendo qué quiere Dios para nuestra vida. ¿Para qué me ha escogido? ¿Dónde me quiere llevar? ¿Qué quiere hacer de mí? Porque Dios tiene un plan contigo. Desde antes de que nacieras, Dios ya tenía un plan para ti. Y este hombre clamaba, ¿no? Diciendo: fíjate la abundancia de pan que había en la casa de mi padre, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti. Dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y a mí me hablaba la palabra de Dios aquí, ¿no? Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Aleluya, a mí me hablaba mucho el Señor. Llevo unos días pensando en ello, de la dignidad. ¿Sabéis lo que es la dignidad? Podemos sacarlo del diccionario, qué significa, pero yo creo que la dignidad es el respeto de una persona, es lo que alguien se merece, lo que es una persona en sí. Amén. Ser merecedor de algo, decir, bueno, nadie somos merecedores. Pues sí somos merecedores, porque somos hijos de Dios, porque somos humanos, porque somos hombres, porque somos mujeres, porque tenemos unos límites, porque no el todo vale, porque la transformación de lo que ha creado Dios pues no es bueno, y a veces perdemos la dignidad. Yo muchas veces veo, y no es porque me vaya haciendo mayor, pero veo las redes sociales y veo tantos escaparates que veo, y veo cómo se ha perdido la dignidad en el ser humano. Esa creación que hizo Dios en el Génesis, que lo creó a su imagen y semejanza, que creó al hombre y a la mujer a su imagen, a su semejanza, a su dignidad, a su santidad, a su pureza. Y una de las cosas principales que perdemos es la pureza, ¿sí o no? Es la santidad. Y ya no es la santidad carnal, sino la santidad de apartarnos de las cosas de Dios, de las cosas que son bien para nosotros. Y vivimos en un mundo donde, como yo le compartí el otro día aquí a unos de los vecinos, y hoy ha venido un vecino también a ver cómo puede ayudarnos. Pero uno de ellos me decía: fíjate lo que os ha pasado, os han cerrado las puertas, os han hecho esto. Vivimos tiempos donde hacer el mal es más fácil que hacer el bien. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque el mal está tan expandido, tan engrandecido, que el amor de muchos se ha enfriado, como dice la palabra de Dios. Y nosotros, si estamos aquí, es por amor a Dios y al prójimo. Y si estamos haciendo repartición o estamos acogiendo, es por
Porque el único beneficio es porque estamos en la casa del Padre, y en la casa del Padre debe de haber la bendición del amor de Dios. Amén. El otro día yo le compartí a una persona sobre eso mismo, ¿no? Y esta persona que se enfadaba el otro día, es que esta no es vuestra casa. No, no lo es. Es la casa de Dios. Otra persona decía, yo en mi casa hago como quiero, y no podemos decirlo así porque nuestra casa debe ser la casa de Dios. ¿Me estáis entendiendo? Esa es a veces la distancia que tenemos. Pero a mí me hablaba la palabra de Dios sobre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Por qué? Pues porque se había marchado, había gastado los bienes, había despilfarrado, a saber todo lo que había hecho. Cuando las cosas van mal, nos corrompemos de tal manera tremenda, ¿sí o no? Esaú, cuando tuvo hambre y tenía necesidad en su vida, y conocéis la historia de Esaú, que era un primogénito, era un escogido, era el ungido. Pues cuando tuvo hambre, pues con ese hambre, ¿qué fue lo que hizo? Vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Y nosotros perdemos la dignidad, y esa dignidad Dios quiere recuperarla. ¿Cómo podemos recuperar nuestra dignidad, tanto hombre como mujer? Muchos que nos sentimos a veces vacíos, y no solamente vacíos, sino nos sentimos a veces mal porque hemos tropezado, hemos caído, hemos hecho cosas que a veces nos arrepentimos y pensamos que nunca vamos a poder olvidarnos de esas cosas que hemos hecho por estar sirviendo a esos cerdos que solamente comían de las algarrobas, que nosotros también comíamos de ello. La dignidad nos la da Dios cuando nos acercamos a Él. Amén. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Amén. Aleluya. Yo no sé si tu corazón sigue aún duro, o si estás tan lejos de Dios, o qué piensas del Dios que predicamos nosotros. Pero el Dios que predicamos nosotros es un Dios de amor, el cual perdona siempre, porque Dios ama al pecador. Yo no sé cómo estás tú, si te sientes sucio, si te sientes vil, pero como tú te sientas, que sepas que alguien te ama, alguien quiere restaurarte, y ese es Dios. Quizás las personas no te van a perdonar. A lo mejor saliste de tu parentela, de tu país, y a lo mejor tus padres ni te hablan, o tu familia, por el paso que diste. Conozco padres que sus hijos no hablan con ellos porque lo dejaron a sus hijos y ahora se sienten mal. La restauración te la da Dios. Y Dios quiere restaurarte, quiere dignificar tu vida para que seas un buen esposo, una buena esposa, un buen padre, una buena madre. Pero esa dignidad no la da, como dice la palabra de Dios, no la da el señor de la hacienda que apacienta cerdos. La dignidad no la da el dinero. La dignidad la da Dios. De ponerte en el lugar que te corresponde, de serte merecedor o valedor o apto de lo que Dios ha querido formar en ti. Yo hace pocos días compartí en una iglesia, ¿no?, de cómo hemos perdido esa autoridad. Padres que han perdido la autoridad porque han caído en adulterio o en fornicación, o han sido ladrones. Madres que no han sido realmente como deben de ser, y se han apartado y han perdido esa autoridad que Dios nos da a cada uno de nosotros. Esa dignidad, que te lo vuelvo a decir, quien te la vuelve a dar es Dios, cuando tú te acercas a Él y Él va en busca tuya. Amén. Muchos caemos en el error de decir, no, yo donde voy Dios va conmigo. No. Dios irá contigo cuando tú vayas en la voluntad de Dios. Por eso cuando des un paso de cruzar el charco, de ir a un lugar, de coger un empleo, lo que sea, cuenta con Dios. Ora a Dios, pídele consejo a Dios. Y que Dios te dé señales, te diga, sí, es el tiempo, es el momento. No vayas, pero que no te dé el consejo carne humana, sino que te la dé el Santo. ¿Me estás entendiendo? Y Dios no va donde nosotros vamos. Dios está en su lugar. Dios está en la casa de Dios, en su sitio, en el Monte Santo, en el lugar donde existe su soberanía, donde existe su amor,
Y quizás muchos de los que estamos aquí o muchos de los que están aquí están apartados de esa soberanía, de ese amor de Dios. Y piensan que Dios va con él, pero no. Dios no va contigo. Dios es omnipresente, pero no está realmente haciendo como debe de obrar Dios en tu vida. ¿Por qué? Pues porque no estás en la casa de Dios. Amén. Hace tiempo yo lo cuento como un poco, no sé, como algo que me parece gracioso, pero no es para nada gracioso. Vino un hermano a contarme, pues bueno, que había caído en fornicación con una hermana. Y he caído en fornicación, hermano, he caído en adulterio, porque, bueno, la carne es como la carne, pero quiero decirle, hermano, que antes de caer en adulterio oramos y pedimos perdón a Dios. Y tú piensas que Dios te va a ayudar ahí. Eso es pecado. Y eso te va a quitar la dignidad de ser un hijo de Dios. Te vas a ser un desechado. Y la palabra de orar o pedirle a Dios que no, si realmente no te arrepientes, no consumes el pecado. Y el pecado es el que nos hace pues apartarnos y perder esa dignidad. Pero cuando nos acercamos a Dios, un día como hoy, pues Dios nos ve, se conmueve a misericordia, corre y abraza nuestro cuello, nos besa. Amén. Hoy te has sentido amado en la alabanza. He visto a muchos levantando sus manos y reconciliándose con el Padre. Hay muchos que es la primera vez la primera vez después de muchos años que están escuchando la palabra de Dios, porque nos hemos perdido en el engaño del mundo, en pensar que la dignidad nos la da España, o la dignidad nos la da el trabajo. La dignidad la da Cristo. La dignidad la da el Padre, la da Dios, el cual le puso el anillo de ser realmente su hijo. Amén. Tú y yo siempre seremos hijos de Dios. Siempre. Hay padres que han quitado sus apellidos a sus hijos porque han sido tremendos destructores de los bienes, de las fortunas. Y muchos han sido desheredados. La heredad de Dios siempre estará ahí para nosotros. Si somos hijos fieles, hijos, quizás a veces como hijos pródigos, porque todos quizás hemos sido, pero a su tiempo hemos vuelto a la casa de Dios. Dios nos va a amar siempre. Nunca nos va a desechar. Nosotros somos los que nos alejamos. Nos alejamos, vuelvo a decirlo, por la mentira, por el engaño, por el diablo, por el pecado. Amén. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Se lo vuelvo a decir de nuevo: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Tenía condenación en su vida. Tenía tristeza, estaba condenado, estaba arrepentido. Aleluya. ¿Y qué necesitamos o qué hace falta más para poder realmente arrepentirnos y reconocer a Dios en nuestra vida? ¿Qué más necesitas, hermano? A veces somos tan zarandeados en este mundo que seguimos ahí R. Y quizás al final hasta que se nos pierden todas las facultades de nuestra vida y hasta que perdemos la vida, intentando buscar algo que no nos corresponde. ¿Me estás entendiendo? Qué bueno es que vayas en la dirección de Dios, en el viento de Dios, en que Dios te guíe y tengas bendición tras bendición, con pruebas, con dificultades, con tiempos difíciles, pero siempre agarrado a Cristo en la casa de Dios. ¿Me estás entendiendo? Y él seguía condenado, o él realmente se arrepintió y tenía esa condenación, pero había arrepentimiento. Y eso es lo que necesitamos, como decía Juan el Bautista. Es necesario, ¿no? Que nos arrepintamos porque el reino de los cielos está cercano. Dice que pero el padre dijo a su siervo: sacar el mejor vestido y vestirle y ponerle un anillo en su mano y calzadlo en sus pies. Aleluya. Dice: y traer el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo muerto era y ha revivido. Amén. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. Mayor alegría en los cielos, ¿no?, cuando un pecador se arrepiente. Amén. Y yo creo que la palabra de Dios, hermanos, es para que haga mella en nuestro corazón y nos demos cuenta, ¿no? Y nos hagamos un alto en el camino y paremos, nos detengamos y digamos: ¿dónde voy? Reflexionemos con la mente
con la mente libre de engaños, de adulterios. ¿Me estás entendiendo? Y pensemos con la mente que Dios debe de poner y recapacitemos y digamos, ¿dónde voy? ¿Cuál es mi dirección? ¿Cuál es mi vida? Hoy domingo es un toque que me da, una palabra que me viene, que es buena, es verdad, lleva razón. Yo cuando después de la palabra, buena palabra, hermano, pero seguimos siendo los mismos. Seguimos buscando hacienda donde alguien nos pueda dar un trabajo de cerdos para comer un poquito y poder un poquito malvivir. Dios no quiere que malvivamos. Dios quiere que seamos dignos de ser hombres, de no ser maltratados por otros hombres, de tener la dignidad de ser hijos de Dios, de ser príncipes, como dice la palabra de Dios. Yo no tengo oro ni plata, pero yo me siento un príncipe de Dios. Primero porque soy un escogido, y cuando tú te sientes ser escogido es algo maravilloso. Y cuando te sientes que tienes la provisión, como muchos de los que nos hemos acercado a Dios, hemos visto la cobertura de Dios en nuestra vida, ay amigo, ¿qué más quieres? Yo hace 23, 24 años tuve que ir a un centro porque había caído en la droga. Y todo porque primero estaba apartado de Dios, tenía un rechazo a las cosas de Dios. Para mí eso era mentira, religioso, antiguo, falso. Y claro, eso me llevaba a la rebeldía en mi corazón de también desechar todos los buenos consejos que me pudieran dar. Y me llevó hasta lo más profundo del mundo. Me llevó hasta hacer cosas que nunca había pensado hacerlas y hasta poder denigrar mi vida de una manera que me sentí lo peor de este mundo. Hasta que llegué a una casa donde en esa casa me predicaron la palabra de Dios. Hermano, yo me agarré no a un clavo ardiendo, como digo, porque me quemo. Me agarré a Cristo. No me agarré, sino Él me agarró, me abrazó de tal manera que me dijo, ya no te voy a soltar. Hermanos, yo llevo 24 años, yo no tengo ningún apetito de ninguna adicción, de nada. ¿Por qué? Porque estoy cubierto de todo. Y muchas veces se lo digo a los hermanos, yo no me quiero ir de la casa de Dios. Y no es remar o otro nombre, la casa de Dios es Dios conmigo, yo con el Señor. Intentando no apartarme, intentando de que no me engañe el mundo. No intentando, sino en la cobertura de Cristo. Y muchos me preguntan y muchos me dicen, bueno, si tú ya estás curado. Yo estoy curado desde el día que recibí a Dios. Pero yo he visto que no hay nada mejor que estar un día en la casa de Dios. Mejor que 1000 años fuera. Porque no hace falta 1000 años, solo hace falta un poco salir de la casa de Dios para caer y ser, pues, zarandeado por el diablo. Hermanos, el diablo quiere zarandearnos, el diablo quiere tomar dominio de nuestra vida. El mal quiere hacer el mal sobre nosotros, porque el diablo solamente quiere matar, robar y destruir. Y no destruir nuestras heredades, nuestro poco dinero que nos quede, nuestros pocos ahorros que tengamos, sino quiere destruir nuestro corazón, quiere destruir nuestra dignidad, de ser dignos porque nosotros no somos animales. Nos quieren hacer comparar en este mundo, pues como que el humano y el animal son equiparados igual, para nada. Nosotros somos especiales, pero no para destruir el mundo, para destruirnos nosotros o hacer que lo que queramos con nosotros, sino para reconocer a Dios en nuestra vida y reconocer a Dios que existe y es real. Amén. Quiero acabar con un versículo y después quiero que mi esposa toque una adoración. Y en el libro de Judas, en el capítulo 1, versículo 6, es un versículo muy fuerte. También en Isaías nos habla de lo mismo, ¿no? De cómo siendo ángeles, siendo escogidos de Dios, pues nos enaltecemos, nos sublevamos. Muchos quisieron derrocar a Dios, ser como dioses. Y el ángel caído es el diablo, el cual era un escogido, era un ángel. Y se ensoberbeció y cayó, ¿no? Dice el versículo 6, y los ángeles que no guardaron su dignidad, aleluya. Vuelvo a repetir esta palabra, su dignidad, su quienes eran, su designio, su creación. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, pecaron.
sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Qué triste no vivir en luz y saber que tenemos esa vivencia para vida eterna. Amén. Esto no se acaba aquí cuando nuestra carne desfallezca y caiga. Tendremos vida eterna. Y no por obras vamos a ser salvos, pero sí viviendo la dignidad de Cristo. Sí viviendo en reconocer que Dios es con nosotros y que en la casa del Padre, el Padre dirige, nos guía, nos provee, nos ama, vuelvo a decir, nos provee, nos da la cobertura, nos da el amor suficiente. Como dice su palabra, primeramente, amar a Dios sobre todas las cosas. Y ese amor de Dios nos dará que podamos amar, pues, a nuestros cónyuges, a nuestros hijos. Veo padres que no tienen el amor que debemos de dar a nuestros hijos. ¿Por qué? Pues porque no tenemos amor. Es que a mí no me amaron, es que yo no recibí ese amor. Es que no es por herencia, es por el amor de Dios en nuestra vida. Amén. Los ángeles que no guardaron su dignidad, aleluya. Hay muchos ángeles que han perdido su dignidad. Ángeles escogidos por Dios. Yo creo que Dios no crea demonios. Yo creo que Dios nos tiene escogido a todos como hijos de Dios. Después ha habido situaciones en nuestra vida donde nos han decantado, pero tiempo y ocasión hemos tenido y oportunidad de poder cambiar nuestra vida y de reconocer a Dios en nosotros. Amén. Espero que tú seas un hijo de Dios o que reconozcas que eres un hijo de Dios. No que seas, sino que reconozcas que eres hijo de Dios. Y que Dios te ha dado la dignidad para vivir en esta vida, pues, como dice en el Génesis, ¿no? En la libertad que Dios te da y que no puedas estar como ese hijo pródigo que llegó a mendigar. ¿Por qué? Pues porque fue un ángel que perdió esa dignidad primogenitura. Amén. Ponte de pie conmigo. Para muchos a veces pensamos que es palabra y esa palabra queda ahí, pero para mí es palabra viva y real. Y yo quiero que estas reuniones no sean reuniones solamente para escuchar y ya está, y volver y coger mi alimento y ya está, sino para que des un paso de darte cuenta, ¿no?, de que Dios quiere cambiar tu vida, quiere transformarla. No a tu manera, sino Dios hoy te está diciendo: vuelve a la casa del Padre, vuelve a la casa donde Dios está. Dios no va a ir ahí donde tú estás. Acercaos a mí, dice la palabra de Dios, y yo me acercaré a vosotros. Dios no va a participar del pecado, del desorden. ¿Cómo Dios te va a bendecir si en tu casa, en tu hogar estás en desorden? Si has perdido la dignidad y estás viviendo con alguien que no es tu esposo o tu esposa. O te has adulterado, pues no lo sé, para poder comer de las arrobas que comen también los cerdos. Dios os te está diciendo: reconcíliate conmigo, vuelve a mi casa. Aleluya, cierra tus ojos y medita sobre esta palabra. ¿Estás en la dignidad de Dios? ¿Estás con los valores que Dios te ha dado, te quiere dar, o estás muy lejos de ellos? Pues es tiempo de acercarte. Es tiempo de acercarte porque Dios está cercano. Dios está cerca. Señor, ten misericordia de nosotros, Dios. Por un tiempo nos hemos alejado, nos hemos apartado y hemos malgastado, hemos derrochado toda la bendición que tú nos has dado, Señor. Queremos, Dios mío, reconciliarnos contigo. Queremos pedirte perdón, sobre todo. Arrepentirnos. Aleluya. Cierra tus ojos y ten un encuentro con el Señor, donde Dios pueda entrar en tu corazón y traerte luz. Señor, echa fuera la mentira, el engaño,
la oscuridad. Límpianos del pecado. Nosotros hemos sido creados para ser santos, puros, libres de todo pecado. Por eso, Señor, echa fuera toda contaminación de nuestras vidas. Echa fuera el pecado. El pecado no debe de habitar con el hombre. El hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios y el pecado no existía. Señor, quítanos el pecado que nos ha quitado la autoridad, la dignidad. Y haznos dignos de ti, Jesús, porque tú eres digno. Tú eres digno de alabanza, Señor. Solo tú eres digno. Solo tú eres digno, Jesús. Solo tú, Jesús. Aleluya. Aleluya, Jesús. Aleluya, Jesús. Aleluya, Señor. Aleluya, Jesús. Aleluya. Dignifica nuestra vida, Jesús. Tú eres el Santo, tú eres nuestro Padre, Señor. Aleluya, aleluya. Mi vida, Jesús. Digno, digno eres tú, gloria, gloria yo te doy, Jesús, Jesús. Digno, digno eres tú, gloria, gloria yo te doy, Jesús, Jesús. Digno, digno eres tú.
Aleluya, Señor, gracias. Gracias por hacernos dignos, Señor. Señor, la dignidad solamente viene por ti, por tu presencia en nuestra vida, Señor. Dios mío, solamente tú eres merecedor, Dios mío, de toda alabanza, Señor, de toda adoración, Jesús. Señor, gracias por dignificar nuestra vida, por amarnos, por derramar tu misericordia cuando más la necesitamos, Señor, y queremos verte, Señor, en santidad, Jesús. Limpia nuestros cuerpos, limpia nuestra mente, Señor, y santifícanos, Jesús, como ungidos tuyos e hijos tuyos. En el nombre de Jesús. Amén.